Bueno, bienvenidos un miércoles más. Esto es Crossfiring Invites y hoy tenemos a Javi Bora con nosotros. Bienvenido, Javi. Hola, ¿qué tal? Gracias por invitarme. Un placer. Bueno, Javi, ibicenco, ¿cierto? De nacimiento, Mallorca. De nacimiento mallorquín. Muchos años trabajando en Ibiza y viviendo en Ibiza, pero nacimiento mallorquín, sí. Fenomenal, pero llevas tantos años aquí en Ibiza que prácticamente eres como un nacido más aquí en la isla, ¿no? Sí, bueno, empecé a trabajar en el 2002, ya hace pues casi 20 años. Y nada, hasta hoy, bueno, o hasta el año pasado, mejor dicho, con toda esta historia que está pasando. Y la verdad que encantado de la isla de Ibiza, es un sitio espectacular, tanto de día como para fiestas de día y de noche también. Bueno, Javi, aprovechando este dato, cuéntanos un poco cómo fueron, cuáles fueron tus inicios, dónde empezaste, qué te llamaba la atención de todo esto, del mundo de la electrónica, de los DJs, productores. Cuéntanos un poco para que podamos Bueno, conocerte. te cuento, yo antes de trabajar de DJ o de practicar como DJ en casa o en fiestas privadas con amigos, antes empecé a tocar música en general. Cuando tenía 9 10 años empecé a tocar la guitarra española. Fue una cosa un poco pasajera con un amigo, pero a partir de los 13 años me metí mucho en la percusión latina, lo que son congas, bongos, percusión africana, djembe, hasta, lo que no sabe mucha gente, hasta en el 2003 trabajar cada miércoles en Space Ibiza, la antigua terraza de Space Ibiza cuando era al aire libre, junto a Bárbara Tucker, la cantante tan conocida. Y esos fueron mis inicios, más en la percusión. Empecé a tocar tanto con grupos como en discotecas, sobre todo en Pachá, Mallorca y en Space Ibiza, la residencia que te he comentado, cada miércoles. Estuve en Space 2 años, el tercer año iba a empezar, hice la primera actuación, pero bueno, ya tuve el fichaje por la gente de Scandal en Ibiza, en la antigua discoteca Penélope. Esto sería, creo, el 2000, no recuerdo muy bien el año, 2004, 2005, y ya ahí me metí de lleno en lo que es el mundo más DJ en directo. Decir que antes ya pinchaba, incluso en Ibiza ya pinchaba en otros sitios más pequeñitos, pero mis comienzos vienen, como te digo, de tocar instrumentos, lo que es guitarra y sobre todo percusiones, tanto con grupos como en directo, como te digo. De percusionista viajaba por Europa con una agencia, sobre todo por París. Esto sería, bueno, hace 20 años más o menos. Y de DJ, bueno, de DJ en mis comienzos, pues cuando tenía 15, 16 años, aparte de tocar percusión, éramos fanáticos del house, esa época lo que era en las Baleares el house, lo puedes saber, el Balearic Sound, nos encantaba, teníamos 15, 16, 14, 17 años, un poquito gamberros, no sé, nos gustaba intentar salir de marcha en esa época, y nos juntábamos con un amigo en un almacén en Mallorca, tenía un supermercado, debajo tenía el almacén, y cuando el padre cerraba, pues todos para abajo, un montón de vinilos, pinchar, y también la percusión. Tuve la suerte, o llámalo, yo a la suerte le llamo trabajo y estar en el sitio oportuno, de a través de la percusión conocer gente, DJ, productores, comentarte que en esa época incluso grabé para Stereo Production, cuando pegó el boom, Chus y Ceballos con el sello, la percusión, y luego de ahí ya se me mezcló todo, tanto percusión como DJ, trabajaba en Pachamallorca de DJ, también empecé a pinchar, de percusionista, también empezaba a pinchar como DJ, y eso vino de mi pasión por la música. Me considero totalmente melómano, me gusta mucho el funk y el jazz, la música africana, soy muy melómano, me encantan los vinilos, y es un poco eso, desde mi padre, la música con mi padre, a amigos que he tenido que han sido músicos y sus padres han sido músicos, y el house, la verdad que desde los 14, 15 años, a través de amigos y a través de un amigo que era un poco más mayor que pinchaba por Mallorca, pues ahí ya para adelante, y luego ya la historia, pues hasta hoy, Ibiza, 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 y de Ibiza al mundo. Javi, percusiones y house que, bueno, son el ADN de tu estilo actual, esto es cierto, ¿verdad? Sí, bueno, yo creo a día de hoy, ya con un poquito más de edad, creo que ya he conseguido mi sonido. La verdad que con los años se va haciendo todo. Yo ya tengo mi sonido house, yo lo llamo groove house, que viene a ser muy house music, sampleando, utilizando sobre todo musicalidad. A mí me gusta personalmente la música electrónica que tenga alma, yo le llamo, que tenga música, ¿me entiendes?
y la combinación de la percusión, el bajo y con voz va en todas mis producciones, como bien sabes, sí. Esto es muy interesante. Javi, como comentabas, tú antes de empezar como DJ, por así decirlo, a hacer actuaciones, actuabas como percusionista en Space, me has dicho, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, en Space, cuando empecé en Space, ya trabajaba de jockey también, porque ya fue el final, por decir una manera, de la etapa que decidí terminar como percusionista. Pero sí, en Space empecé antes como percusionista que como DJ, que al final llegué a ser residente oficial. ¿Y qué Como se DJ. siente, gustándote como te gustaba todo este mundillo? ¿Cómo vivías aquellas primeras actuaciones en una sala como era aquel Space Ibiza? Bueno, te tengo que ser totalmente sincero porque creo que esta entrevista, como bien hemos hablado anteriormente, es para pasar un buen rato, la gente pasa un buen rato y sacar las verdades. Eso es. Era una mezcla entre una ilusión tremenda y casi de tanta ilusión y tanto nervio, estaba que me tenía que ir casi al baño. Muy nervioso, muy nervioso, la verdad. En el momento de actuar, espectacular. No sé si tú lo has vivido, la antigua terraza de Space, antes del cambio que hicieron a la parte de izquierda, era Space. ¿Qué voy a contar a quien haya ido a esa terraza? Era espectacular, los mejores DJs del mundo, un ambiente exagerado. Yo tan jovencito, y nada, la verdad que ilusión, no sé, era un sueño, la verdad. A veces lo he recordado, y ahora con esto de la pandemia, al final hablas con compañeros, o ya no con compañeros, con amigos, con etcétera, familia, y dices, hostia, hace 20 años o 18 años estabas ahí tocando percusión, estabas ahí de DJ. La verdad, sobre todo cosas así, las grandes, ¿me entiendes? Un Space o un festival o cosas así. Pues una mezcla entre ilusión y acojonado, si se puede decir. Sí, la verdad es que Space era un buen monstruo. Yo tuve la oportunidad de ir el último año, que fue cuando ya subimos a Ibiza. Hice mal porque, bueno, era el primer verano que íbamos a la isla, cogimos entradas anticipadas, no fuimos a ver a Carl Cox porque era el opening de Afterlife, estuvimos en Afterlife viendo a Taylor Fass en la terraza. Y la verdad que aquello impone, Javi, entiendo lo que me dices. Para que el público te conozca un poco más, ¿qué artistas te han influenciado más? ¿Artistas house, artistas tech house con todo en estos últimos, bueno, desde tus inicios hasta ahora? ¿Qué sellos y qué artistas han sido en los que más te has fijado, los que más te han llamado la atención? Bueno, yo ya lo he dicho en otras entrevistas, sobre todo con Space, que nos hacían muchas entrevistas con Space Ibiza. Mi influencia a nivel house es el house americano de finales de los 90, sin lugar a dudas. Gente como Kerry Chandler, Todd Terry, Chet Damier, perdona, Chet Damier, Ron Trent, Mateo Matos, D. Sneak, toda esta gente, el sello Siesta, por ejemplo, sello Tango, el sello... es que hay muchos, pero todo este movimiento house music americano es sin lugar a dudas. Tengo una colección de vinilos que me encanta, que incluso los live streaming de la pandemia he pinchado muchas sesiones solo vinilos, con esos vinilos originales, y ellos son Chet Damier, Kerry Chandler, Todd Terry, Ron Trent. Estos serían mis, no sé, mis influencias a nivel house music sin lugar a dudas. Y creo que al final mi sonido va a eso, a lo mejor un poquito más actualizado, ya que hoy en día la música a lo mejor es más directa, pero viene a ser eso. Y al final y al cabo, las producciones, los remixes, las colaboraciones que está haciendo estos últimos años y las que van a salir o donde voy a tener colaboraciones, que seguramente las comentaremos, o incluso mi sello discográfico va por ahí, tiene esa influencia house americano, tanto del oeste, el West House, como también el sonido también de Nueva York de esa época, ¿me entiendes? Artistas, Alma Albagender también me influenció mucho. La verdad que esos son, para mí, muchos de ellos a día de hoy son amigos, porque hemos hecho remezclas juntos, colaboraciones, discos juntos, o han sacado mi sello, simplemente nos conocemos, pero sin lugar a dudas son mis influencias a nivel de jockey de house music. Uno de ellos, por lo que he podido ver, DJ Sneak. DJ Sneak ha sacado trabajos con Too Many Rules, ¿verdad?
Sí, la verdad que ¿Y qué se respeto grande a siente, Carlos. qué sientes tú ahora? O sea, tienes una leyenda del house como es DJ Sneak, publicando con tu sello, ¿cómo fue esa experiencia? Pues se lo he comentado muchas veces. De estos 2 últimos veranos, hace 2 veranos, nos hicimos colegas, o sea, ya en Ibiza, viéndonos, yendo a ver a uno, otro, cenar y tal. Y la verdad que respeto lo que le he dicho siempre. Haya amistad o haya simplemente contacto de trabajo, respeto. Se lo expliqué. Cuando era un chavalín, había una revista que se llama Balearic Beats y yo veía ahí Sneak, en Zenit, Amnesia, tal. Siempre lo he seguido y sobre todo los vinilos. Lo que ha marcado, se siente orgullo y mucho respeto. Y no es eso, a sacar el sello le he hecho una remezcla que aparte funcionó mucho, la pincho Calcox muchas veces. Pues respeto y admiración también y también se siente uno bien, porque al fin y al cabo, o al menos yo esto lo hago siempre lo he dicho, por amor, o sea, aparte de que al final y al cabo es un negocio, un modo de vida, para mí es una cultura. Yo me levanto con la música y me voy a dormir con la música, no desde hace 10 ni 20 años, sino desde que tenía 16 años le dije, mamá, papá, que me voy a viajar, que me voy a trabajar, que me voy con los grupos, o sea, es mi vida, ¿me entiendes? Y entonces Sí, es estar vocación. con gente, ya no que para la sociedad es los mejores o para las redes sociales son los mejores, que para mí son gente que admiro totalmente, gente como DJ Sneak, que le he hecho una remezcla, o Roger Sánchez, que ahora saca un disco con él y le he hecho remezcla que gana Grammys, o gente así, o incluso Kerry Chandler, que posiblemente sea mi influencia número uno, que ahora sale el remix que le hago a uno de sus clásicos. Pues simplemente orgullo y mucho respeto a esta gente y nada, a seguir apoyando lo que es el house music. Oye, Javi, yo tengo una pregunta que hacerte, ya que te has codeado con artistas de estos niveles bueno, teniendo el tema de DJ Sneak tan reciente y que tú ahora con Too Many Rules, pues bueno, tienes el tema del trabajo con los sellos de primera mano, sabes qué movimientos y qué no hay que hacer. ¿Qué te ha parecido valga la redundancia, el movimiento que ha tenido DJ Sneak estos últimos meses de alejarse de lo digital, del mercadeo digital que hay bueno, y volver un poco más a estos orígenes más independientes a la hora de publicar temas? ¿Qué te ha parecido a ti este movimiento? Opinión sincera, respetable. En la vida cada uno tiene que hacer lo que quiere. ¿Sabes la frase vive y deja vivir? Lo veo bien. Al principio de la pandemia yo pinchaba en vinilo, él pinchaba en digital, los live streaming, que lo hablamos un par de veces por WhatsApp, y era respetable. O sea, tanto uno como otro. Él ha decidido esto independiente. Me parece bien. Cada uno elige, ¿me entiendes? Es como un productor. Yo veo bien, tengo amigos que sacan solamente vinilo, súper independiente. Mi sello ahora está en digital y seguramente también saldrá en vinilo. Lo veo bien, al final es música y al final cada uno elige su camino. Mientras se respete a los demás artistas de demás marcas, me parece bien. A mí me parece bien mi sello, me parece bien un sello de vinilo y me parece bien un sello independiente pequeñito digital y un sello internacional top que saque música más comercial o de una manera más comercial. Al final, al cabo, cada uno hace lo que quiere con su vida y me parece bien. Totalmente. ¿Y tú crees que un sello, por ejemplo, alguien que decide montar un sello ahora desde cero, ¿cómo crees que es mejor que desarrolle ese sello? ¿En digital y en vinilo, sacando ambas? ¿Solo digital, solo vinilo? Mójate un poco. ¿Cuál crees que es la Mira, mejor estrategia? Salvando la que estás llevando tú con Too Many Rules, por supuesto. Mira, yo creo que cualquier tipo de estrategia, si está bien pensada y tiene una finalidad, o sea, una venta o llámale si es un artista sacar bolos, si al final sale y se disfruta en el transcurso haciéndola, es buena, ¿me entiendes? Porque hay dos finalidades. El disfrutar, porque yo particularmente veo muy importante disfrutar de las cosas, porque al fin y al cabo el dinero, sí, todo cuenta, pero por lo tanto, si haces algo, hacerlo porque te apetece. Estrategia buena, bueno, pues hay muchas. Yo tardé un año en montar Too Many Rules. Desde que decidí el nombre, registré el nombre, hice el logotipo, ya tenía todo, hasta que terminé de hacer la estrategia, más o menos 13 meses. Como era un proyecto de vida, quise hacerlo con toda mi alma, como se dice, ¿me entiendes? Pues estrategia, pues puede haber muchas. Hoy en día es bueno sacar un sello, yo creo. Creo que es una manera para que los artistas, ahora que la cosa está bastante más parada, aún,
puedan crear contenido, hacer relaciones con otros artistas, incluso otras agencias, y al final y al cabo editar música, tanto propia como de amistades o de gente nueva que quiera apoyar. La pregunta que dices, yo tengo una, no te la puedo contar entera porque es muy definida y bueno, es personal. Hay muchas. Yo hubo un momento que decidí, te lo puedo decir, de hacer solo vinilo, ya que soy tan fanático del vinilo, y al final me tiré por el digital y ahora, entre comillas, empezamos el 3.2, como le llamo yo. Hay una nueva fase que es a la que vamos ahora, que a lo mejor algo te podré comentar, pero tú me preguntas la mejor, la que quieras. A mí me gusta la solo vinilo, me gusta mucho. Tengo unos amigos que la tienen y le está funcionando bien y me gusta mucho. Pero también te digo una cosa, al final, si la música es buena, al final es esto, lo escuchamos con esto y lo sentimos con esto. O sea que sí, el vinilo tiene analógico, tiene un sonido, pero luego hay muchas variantes, ¿me entiendes? O sea que no te podría decir una exacta. Una concreta. Me sabe mal. Y una cosa que también he estado viendo, porque yo sé que tú funcionas mucho y también de los resultados que obtienen las publicaciones de Too Many en Beatport, cómo se vende, los charts, las listas, los números de las clasificaciones, cómo va. He podido ver que desde 2018 solo en la primera página de tus lanzamientos en Beatport hay como 100 temas. Y yo quería preguntarte, Javi Bora, dueño de un sello como Too Many Rules, aunque hay 100 temas desde 2018 ahí en la lista, en la primera página, ¿tú qué crees que es mejor? ¿Sacar mucho contenido para que la audiencia, por así decirlo, y el espectador siempre tenga todas las semanas un tema que escuchar, sea del artista que sea por parte de tu sello? ¿O crees que es mejor incluso sacar poco y como de mucha mejor calidad? Mira, esta respuesta se la hice en una conversación a un DJ de España bastante conocido. Es bien sencilla. Te lo explico con la situación que pasó. Este artista me dijo, no, es que he sacado en este sello, me han pedido exclusividad 3 semanas, a mí me han llegado a pedir 6, un sello así, mucho nombre, americano, y apenas me ha hecho promoción. Y tú que estás sacando semanalmente, ha funcionado mucho mejor. Lo han pinchado en BBC Radio One, Danny Howard, lo ha pinchado Calcos el tema, estoy contentísimo, mírate en tantos plays, me están pidiendo bolos, ¿me entiendes? Yo considero, sinceramente, el que haya espacio es buenísimo, hay que reconocerlo. O sea, si tú sacas un release en un sello y le hacen una campaña de promoción de un mes y medio y dejan entre release en release 2, 3, 4 semanas, perfecto. Pero si dejan esas 3, 4 semanas y el trabajo que pasa a muchos sellos no es bueno, no hacen un PR bueno, no le llega la música a Pete Tong, a Danny Howard, a los artistas de house grandes, bueno, hablando del tipo de sello, House, Tech House, si al final no lo pinchan en radio, no tiene un apoyo grande, no tiene banner en Beatport, no tiene una playlist de Spotify, etcétera, y sacas en un sello, llámalo Too Many Rules, que es la estrategia que estamos haciendo, que actualmente estamos sacando cada semana, 2 semanas, y se consiguen objetivos, y interiormente hacemos un PR, un marketing de 3 semanas, 5 semanas, 6 semanas, y hay resultados, particularmente, no por mi marca, prefiero el sello donde mi track funciona, ¿me entiendes? Tanto en los portales de venta, en los portales de streaming, tanto en radios y tanto luego en notoriedad, ¿me entiendes? Esa es mi respuesta, sinceramente. No quiero hablar de marcas, los 2 o 3 sellos top ingleses, que los tienes que saber cuáles son, la mayoría de ellos trabajan a semana por release, incluso algunos sacan recopilatorio de 50 tracks, semana siguiente EP de 2-3 tracks y siguiente un recopilatorio. Y los resultados están ahí. O sea, yo no puedo decir que no a esos sellos top. O es como las discotecas o los eventos. Un festival grande que funciona, lo hace como hace, pero está ahí el resultado, ¿me entiendes? Por lo tanto, yo creo que al final es el trabajo bien hecho y sí, el sello, por supuesto. Si das 2 semanas de exclusividad y hay más espacio y el resultado trabaja la misma gente que en el otro sello es una semana, vale, sí, pero al fin y al cabo resultados y trabajo. Nosotros estamos
haciendo ahora semanalmente porque los resultados son muy buenos. Estamos teniendo banner casi cada semana en Beatport, banner, y bueno, los apoyos, está pinchando los tracks en live streaming y en directos cuando Cal Cox, Marco Carola, Jamie Jones, Kerry Chandler, etcétera, Fisher, no, Solardo, etcétera. Por lo tanto, trabajo bien hecho, más horas, mejor trabajo, mejor contacto, mejor imagen, mejor promoción, resultados. Más tiempo, bueno, nosotros internamente hacemos mucho tiempo, a lo mejor tú ves 100 releases en un año, pero hay mucho trabajo detrás, ¿me entiendes? Nosotros ya estamos programando, haciendo PR marketing detrás que van a salir en junio, ¿me entiendes? O sea que al Sí, final, pero bueno, mantenerlo. Yo creo que al final, como cualquier producto, si hay una continuidad, a la gente le gusta también. O sea, es como la Coca-Cola, si gusta y está ahí presente, la Coca-Cola sigue haciendo marketing, sigue haciendo anuncios y seguramente anuncios carísimos. ¿Por qué? Porque tiene que recordar el producto, tiene que promocionarlo. Pues más o menos lo mismo a otro nivel, más independiente. A ti te ha llegado a pinchar Cal Cox hasta 4 temas tuyos en una sesión, ¿verdad? Sí, esto es un dato de internet, ¿eh? Esto lo puede ver todo el mundo, pero joder, que te pinche un tío como Cal Cox 4 temas en una misma sesión, ¿qué sentiste ese día, Javi? Bueno, la verdad que muy contento. Cal Cox, como todos deben saber que escuchan ese tipo de entrevistas, es uno de, vamos a llamar, más notorios del mundo, digo, más importantes del mundo. Y la verdad que ese día fue algo espectacular. Tengo que decir que estaba por ahí. Fue en DC10 Ibiza y nada, le di las gracias, cómo no. Hay una curiosidad que la puedo contar, que ese mismo verano, fue el verano, ahora ya me pierdo con lo del verano, 2019, el último abierto en Ibiza, me fui era el primer día que pinchaba Cal Cox en Ushuaia y como no, me daba curiosidad, tantos años trabajando ahí en Space Ibiza, él y yo también, y que pinchase en Ushuaia, me fui a verle por la tarde. Llegué tarde, tenía unos asuntos, llegué tarde y justo en la puerta estaba ya hablando con personal de Ushuaia, amigos, pinchando un tema mío, Smashing Up. La verdad que me sorprendió. Llegué en Ushuaia, me fui a la cabina, le di las gracias mientras estaba pinchando el track y pinchó 2 tracks más, pinchó 3. La verdad ese verano fue como pinchaba 4, pinchaba 2, pinchaba 1, me fui a ver la Resistance también. Pues orgullo y mucha gratitud para Cal Cox, para esta persona, que es un artista tan grande. Y la verdad que la pandemia se ha ido pinchando, o sea que muy agradecido. Muy agradecido, es que es brutal, Javi, esto es brutal, es sencillamente brutal. ¿Cuál es la fiesta que más te gusta de Ibiza para salir, Javi? A ti que se te ve que te gusta más. Bueno, una fiesta que me pasaba muy bien este último año que abrieron, que a lo mejor no es tan notoria de nombre, tan masiva, era The Game Over, One Night Stand, sí. Que la hacían en DC10, que iba Cal Cox, otro día Polonia, iba Fatboy Slim, era un poquito así mezcla, pero la verdad que un ambiente muy fresco también DC10, que voy a decir de DC10, sitio que siempre me ha gustado mucho. Pues es una de las que me gusta mucho, la verdad. Es por así decirlo, especial. Como la que más se acerca a tus estilos, ¿no? Sí, un poco sí. Bueno, tengo que decir que he trabajado con ellos. Estuve trabajando en Wild Child, con ellos en Heart, que era una sesión muy house roots, que fue DJ Sneak, fui yo, otro artista así muy legendario. Y también he trabajado con ellos con la de Lift, que es un poquito así más underground, pero que también estoy en ese estilo, que es más tirando más a Polonia, un poquito así más vinilo. Y la verdad que sí, es que conservan esa esencia, ¿me entiendes? Meten headliner enormes, voy a decir, de Polonia, Cal Cox, otros, pero también cuentan con gente muy house o muy underground, minimal house o tech house. Al final son etiquetas. Y me gusta combinado en una sala como la que es. Y aparte son unas fiestas no tan masivas. Es verdad que con las de Cal Cox están a reventar, pero no sé, un ambiente que me recuerda un poco a la Ibiza de antes, un poco. Justo, que no está tan, como no tiene ese boom mediático de súper artistazos en el headliner, pues tienes razón lo que dices. Se junta una buena alineación de artistas. Pero te tengo que decir, sitio favorito de estos últimos años, y me voy a mojar, venga, Pikes. No sé si has estado, pero la verdad que... No he estado, pero aquello para el espectador normal se ve como muy exclusivo, Pikes Ibiza, ¿no? ¿Qué va? Todo lo contrario. Es ir y divertirse. Mira, me has preguntado por fiesta
y estaba pensando a lo mejor en las marcas, pero Pikes como club, tanto pinchando, que también está pinchando, como de cliente que he ido mucho, me encanta. Es una sala que cabe nada, no sé cuánto puede caber ahí. Bueno, realmente se llenaba mucho cuando no había COVID, a lo mejor metían 120 personas en un espacio de 40 personas, pero posiblemente sea uno de mis sitios favoritos de Ibiza. Especial, totalmente especial. Sí, que aquello es como un sotanillo, ¿verdad? Yo es que alguna publicación No. he visto de algún artista internacional que ha acabado allí y he dicho, madre mía, Bueno, qué si no me equivoco, es antiguamente un hotel, bueno, es un Sí, es hotel a un día de hotel, hoy es un también, hotel. con así unos jardines, una piscina y tal, y no es un sótano, según tengo entendido, era la antigua suite del hotel donde iba Freddie Mercury, bla, 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 hay una cama y todo, es especial. La verdad que ahora cuando abran, que ojalá que abran, todo con condiciones ya de una vez, es un sitio que creo que te gustará, al menos verlo. ¿Cómo ves tú ahora que has sacado esto? ¿Cómo ves tú la próxima temporada? O sea, la temporada de este verano, vaya, ¿cómo ves la isla? ¿La ves preparada? ¿Eres optimista? Estuve hablando con Anatur hace poco, está ahí la cosa. ¿Tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? Bueno, pues continúo con Ana, nunca mejor dicho, está ahí la cosa. Tanto está ahí la cosa que yo particularmente lo puedo decir sin decir si tiene fechas. Yo tengo una residencia apalabrada, ¿me entiendes? Lo que pasa es que todo ahora, hoy en día ya no es el contrato o el manager, hoy en día es Sí. el gobierno y el peligro que puede haber, o sea, las dos cosas. O sea, que no está en manos de la industria. Yo tengo una residencia potente, tengo que decirlo, muy potente, que si se hace, pincharé habitualmente, pero de igual que a Natur, ahí. Es que al final la decisión la va a tener el gobierno balear, de aquí, ¿me entiendes? Que va por encima de lo que es la industria, la fiesta, el divertirse en un evento de música electrónica. Yo, dedos Sí, cruzados, que se totalmente. puede hacer tanto por la industria, disfrutar, etcétera, etcétera, y sobre todo, ante todo, que sea de manera totalmente responsable y sin poner en peligro a nadie. Eso lo primero. O sea, al final y al cabo, todo el mundo quiere estar bien, y yo mismo soy el primero, ¿eh? Yo quiero estar bien, no quiero tener ningún problema de salud, ni yo, ni la gente con la que tengo contactos, padres, familiares, etcétera, etcétera. Pero bueno, ya veremos. Hay que decir que hay sitios en el mundo abiertos. Yo tengo propuestas ahora para ir a pinchar a Sudamérica, a varios países. Luego, bueno, Tulum es una historia casi aparte. Parece que el COVID no ha pasado. Existe Pero, ahí una burbuja. pero bueno, hay un sitio donde suelo ir cada año, que es Nueva Zelanda y a Australia, que suelo hacer giras ahí, que está abierto. Lo que pasa es que las condiciones han ido totalmente diferentes. Ha habido, vamos a hablar, no vamos a hablar mucho del tema, pero tantos muertos o tantos enfermos como aquí en Europa o en España en concreto. Está al aire. Es verdad que hay discotecas y fiestas que están programando. Eso sí que te lo puedo decir. No sé si te llega a ti. Incluso alguno ha anunciado el closing, por Sí, ejemplo. Amnesia anunció el closing. Yo desde lo poco que he visto, la verdad, aquí en... Algún otro ya te voy a decir que va a anunciar, seguramente, si no hay un cambio grande, por lo que tengo entendido. Y yo tengo una residencia, más luego una serie de fechitas pequeñitas y con una fiesta grande que si abre también habría alguna fecha. Yo espero que se abra y que podamos disfrutar, la verdad. Pero bueno, vamos a ver. Vamos a ser optimistas. Con pies de plomo, pero bueno, sí, un halo de optimismo, que por lo menos la industria se esté moviendo y aunque no dependan de ellos mismos, pues bueno, por lo menos poco a poco, a ver si se va viendo la luz ahí al final del túnel. Javi, supongo que durante la pandemia habrás estado a tope con Too Many Rules. Cuéntanos un poco qué has hecho desde marzo. Bueno, ahora que, mira, se va a cumplir un año prácticamente, ya se ha cumplido ayer día Sí, 15. sí. ¿Qué has estado haciendo tú este último año? Cuéntale a la gente. Bueno, tengo que reconocer que primero fue un shock. O sea, creo que para la mayoría de gente, a mí me pilló en un momento que era un momento dulce, ¿me entiendes? Me había tirado desde final de enero hasta principio de marzo, ese mes y medio, viajando a Sudamérica. Hice dos tiradas, dos de España a Sudamérica y volver dos veces. Habíamos hecho un trabajo, la verdad, que muy serio, tanto mi manager de ese momento, Dan, como yo, como todo el equipo, tanto, bueno, las producciones, el sello, etcétera, etcétera, etcétera. Para conseguir eso estamos de dulce, como se dice. Había hecho festivales ahí, clubs y eso.
y me pilló como muy de golpe. O sea, el principio para mí fue... Me acuerdo que creo que nos encerraron, entre comillas, en viernes o en sábado y el día siguiente tenía que ir a pinchar a Valencia, a la 3 con la gente de Guateque, flyer hecho, todo hecho, y con mi manager estábamos ahí, voy, no voy, voy, no voy, voy, no voy, ¿me entiendes? Y en cuando ya no fui y nos metimos en casa, para mí personalmente me costó asimilarlo, tengo que reconocerlo. Creo que para todos, y no hablo de la industria, para todo el mundo, nos ha hecho ver las cosas de otra manera, valorar más las cosas pequeñas, la familia y la gente que se quiere de verdad, incluso para el mundo de la música. A lo mejor no mi caso porque no viajo todo el rato, pero he hablado incluso con Roger Sánchez o con artistas que son amigos. Ha sido un momento que ha sido un cambio grande. Artistas sí están viajando sin parar, boom, 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 y ha sido parar. Pero bueno, yo fue el shock. Y a partir de ahí, bueno, típico, salieron entrevistas tipo estas, un par así, y me enfoqué básicamente en dos cosas. En el sello y mis producciones, que es el trabajo de estudio y la marca, sí, porque la marca habíamos cerrado ya fechas, el comienzo de las Too Many Rules parties en varias salas y varios países, y dije, mira, esto no sé si va a durar 2 meses o va a durar 4 años, pero esto es una cosa que hago porque quiero, porque me gusta y hay que seguir igual. Entonces le di al sello a tope, a tope, a tope, que seguimos ahí, arriba del ranking de mejores sellos de house del mundo en Beatport y en otros portales. Y me puse a hacer música, he hecho bastantes colaboraciones, ahora sale un EP que hago junto a Roger Sánchez, que la verdad que es un placer, ya le remezclé y ya me remezcló, pero un artista así que ha ganado un Grammy siempre gusta y aparte me llevo con él excepcional. También le he hecho una remezcla, a mi productor favorito de toda la vida, yo creo. Está un poco mal decir el favorito, 1, 2, 3 de toda mi vida, que es Kerry Chandler, que es para mí Dios, aparte de una persona excelente. Se ha hecho una remezcla a uno de sus clásicos, Bara Theme, que es el tema mítico de Kerry Chandler, que sale ahora, después de muchos meses trabajando en él. Y nada, muchas colaboraciones. Una colaboración con Dario Atis hice, que ha salido por Too Many Rules, otra remezcla de Dario Atis y muchos tracks que van a salir ahora. ¿Y qué hice? Pues hacer deporte, estar en familia, la verdad. A mí me coincidió que decidí por cosas personales pasar la cuarentena en casa de mis padres. Es una casa grande y fue una decisión que en su momento pensé, hostia, a lo mejor no es lo suyo, pero fue así, esa fue la verdad, hay que decir la verdad. Una casa así grande, con espacios y tal. Y la verdad que tuvo la parte bonita no sé, yo creo que esta pandemia nos ha hecho ser más humanos, más personas, ¿me entiendes? Sobre todo con los que queremos y creo que con todo el mundo. Y creo que es una lección de que la vida se puede ir de un día a otro, por cualquier cosa. Ya no solamente del trabajo, se puede ir una persona o una vida o uno mismo. Por lo tanto, hay que disfrutarla. Y nada, empecé a hacer deporte y lo que me enganché en esta cuarentena es hacer live streaming. Creo que fue una cosa que para mí fue bonita. Empecé a hacer, soy una persona que he hecho mucha radio e incluso trabajando en Spain, muchas entrevistas, que no me cuesta exponerme, incluso en las redes sociales o aquí o hablar. Bueno, estoy hablando un montón. Pero me puse a pinchar en vinilo, a buscar mi colección de vinilo, limpiar los vinilos y te puedo reconocer que recibí mensajes como nunca, más que pinchando en un cierre de Space antes de Calcox, más que pinchando en festivales. Gracias por los live streaming. Yo veía esa gratitud de la gente por los live streaming, sobre todo al principio de la pandemia, los primeros 2-3 meses, y era una cosa totalmente recíproca. Mira por dónde decidí hacer los live streaming como un radio show. No quería pinchar y nada más. Quería interactuar y al final era pinchar un vinilo y ya no era presentar el vinilo. Me preguntaban, o desde Instagram, desde Facebook, desde cualquier aplicación que hacía, y respondía y me ponían, te estamos escuchando desde Ecuador, nos estamos despertando, gracias por alegrarnos el día. Para mí eso ha sido lo más bonito de esta pandemia, después del amor que al final te das cuenta que tienes por tu familia, por tu pareja, por tus amigos, ¿me entiendes? Sí. Creo que lo más bonito para mí ha sido el live streaming, contacto virtual con la gente, que ha sido precioso. Y nada, y la pandemia pues ha habido fases del shock, luego disfrutar, luego quiero salir de aquí, de casa, y luego quiero trabajar, disfrutar de lo mío. Pero bueno, al final nos hemos reinventado un poco y como tú que haces esta entrevista virtual,
cada uno se ha buscado sus cosas para disfrutar y estar en contacto con la gente. Eso es, Javi. Y además, eso sí que es verdad. Nosotros, el público, sí que agradecemos un montón los artistas como tú que empezasteis a hacer. Porque hubo artistas que se unieron al carrito de los streaming como ya después de ver que estaba teniendo bastante filón y bastante tirón, pero, joder, la verdad es que la acogida por parte del público ha sido brutal. Yo agradecí un montón que se actuara desde casa, al final, con toda la cacharrería que tenéis. Es súper posible y la verdad que nosotros lo hemos agradecido mucho. Javi, ¿qué es lo que, como comentabas, la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que efectivamente hay personas que están ahí, pero puede que haya un momento que no estén ahí y hemos aprendido a valorar esa cercanía con nuestros seres queridos? Pero también vosotros, los artistas, teníais mucha cercanía no con personas, sino con lo que son las giras, lo que son los tours, que al fin y al cabo es como un ente que te acompaña durante todo el año. ¿Qué es lo que más echas de menos de todas las actuaciones a nivel internacional? Bueno, yo tengo una rutina, o he tenido una rutina que se ha hecho durante estos años. Siempre durante, creo que son 8 años, he ido la Nochevieja, 2, 3 semanas a Australia. Siempre había una serie de fechas o de tours, mini tours que siempre hacía. Lo que he echado de menos, a mí, no sé, soy un poco culo inquieto. Me gusta relacionarme con la gente, ya no solamente por la música. Me gusta hacer cosas, ¿me entiendes? Y la verdad, esa sensación de coger el avión, sobre todo a sitios lejos, Sudamérica, que está yendo mucho, o Australia, Nueva Zelanda, he echado de menos, sí, estos viajes, de desconectar de la rutina, despertar, siempre lo mismo, estudio, sello, un poco esa semana, 2 semanas, irte ahí, conocer muchas veces gente nueva. Yo lo he echado mucho de menos, lo tengo que reconocer. Llevo mucho tiempo viajando y me encanta viajar. Es una cosa que incluso con la pandemia parecía que no se iba a poder viajar los primeros meses en mucho tiempo y lo he echado mucho de menos, ese contacto con gente diferente. Y cómo no, no te voy a mentir, el público. El público. El último bolo que hice justo antes de meternos en casa fue en Colombia, en Medellín, con la gente de Orígenes Festival, un festival muy grande, junto a Marco Carola y otros artistas, masivo total, o sea, no sé cuántas miles de personas, no solamente eso, el calor de la gente, fue un bolo, la verdad, que de estos que llegas a casa y se te queda en el cuerpo, ¿me entiendes? Y una experiencia muy bonita, tanto por el actuar directamente como la gente de ahí de Medellín, que me trató genial. Pues echo de menos eso, ir, conocer gente, hacer contactos, no sé, la salsa yo lo llamaría, la salsa de nuestra industria y sobre todo el pinchar, yo siempre lo he dicho, a veces me lo he pasado bien pinchando incluso en Barcelona, por ejemplo, en Macarena, con 30 personas o 50 personas, a veces me da igual, pero sí es ese contacto, creo que somos los humanos personas de relacionarnos, ¿me entiendes? Y cuando nos cortan eso, Sí, se nota. difícil. El otro día leí un artículo, una persona que no le dan abrazos, al final contrae cosas malas o posibles enfermedades. Al final necesitamos tocarnos, abrazarnos o transmitir algo, ¿me entiendes? A lo mejor esta entrevista vale digital, al final pues sí hay un contacto y cara a cara mejor siempre, ¿me entiendes? Un abrazo, el poner música a la gente, el comer con la gente, es necesario. Yo te lo digo, en esta pandemia que aún se puede decir que la mantenemos, ahora que podemos salir, pues cualquier momento intento quedar con gente, jugar, sobre todo me he aficionado al deporte de nuevo mucho, por partidas de pádel todo el rato, hago música y me gusta compartir, ¿me entiendes? Al fin y al cabo, en la pandemia, el contacto con la gente es lo que he echado de menos y las giras y tocar con la gente. ¿Eres uno más en la fiebre del pádel, Javi? Sí, juego, mira, antes de hacer la entrevista lo he pensado, porque estaba lo típico, el WhatsApp, hacemos ranking y hacemos también pachangas con amigos, que casi me gustaban las pachangas a mí, y he pensado, hostia, ¿cuánto tiempo llevo ya? Llevo, creo, si no me equivoco, 10 o 11 años, pero lo reconozco, igual que para otra cosa valgo mucho o más o menos me defiendo, para el pádel no soy un paquete, pero me ha costado, no sé.
ha sido más las ganas que el saber hacerlo. Pero bueno, llevo un par de meses que estoy muy contento con el resultado. Bueno, lo bueno del pádel, saliendo un poco de la música, es que a nada que te juntes con tres que sean más o menos de tu nivel, la partida está la emoción asegurada, vamos. Sí, 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 sí. Sí, la verdad tengo un amigo que es muy bueno, muy, muy bueno. Y claro, yo con él no debería jugar. Y me hace el favor de así jugar con él y con tal. Lo paso fatal, pero es sufrir, pero bien, ¿me entiendes? Que a mí me gusta que me metan caña en el pádel y nada, yo creo que todo el mundo se ha tirado para el pádel últimamente. Aparte, con las restricciones que tenemos en España, que hemos tenido estos meses, ha sido uno de los pocos deportes que se ha podido hacer en según qué meses, ¿me entiendes? No se podía ir al gimnasio, no se podía, por ejemplo, creo que jugar a fútbol, pero se podía jugar a pádel. Eso no me Sí, sí. meto el por qué, es cosa del gobierno o de los gobiernos, pero al fin y al cabo, amigos, conocidos, por ejemplo, hacemos muchas partidas entre jockeys, promotores, dueños de clubs, etcétera, y algunos eran muy futboleros y seguían jugando a fútbol. Y no, juego al pádel ahora porque no hay otra cosa. O sea que sí. Eso es verdad. Yo es que también le doy caña al deporte este con mis amiguetes y la verdad que vamos, solimos ir todas las semanas un día y es que está el recinto está lleno siempre de gente jugando al pádel. Es En, brutal. en Javi, Madrid tenéis algún buen jugador de Madrid, ¿eh? Muy bueno. no, aquí la verdad que sí, sí, hay escuela. La verdad que en Madrid se está. Yo tampoco te creas tú que yo soy un forofo, ¿eh? O sea, yo me dedico a jugarlo y poco más, ¿eh? Tampoco te. Yo soy de los que me miro vídeos y etcétera, Sí. etcétera, etcétera. Yo Sí, de vez sí. en cuando sigo alguna final del World Padel Tour, cualquier cosilla, pero poca cosa, poca cosa. Tampoco no me puedo explayar. No me pasa al contrario que con el fútbol. Si fuera fútbol, sí te podría contar más cosas. Javi, yo quiero que nos cuentes cuáles son los países, bueno, me has citado Nueva Zelanda, has citado Australia, has citado un poco de Latinoamérica, cuáles son, y sé por las diferentes entrevistas que he tenido que Latinoamérica, el público allí por lo visto o sea, el ambiente que hay allí es brutal y es bestial, pero a ti, ¿cuál es el país que más te ha sorprendido en cuanto a que no esperabas que fuera a ser así la gente para actuar en tus actuaciones después de todos estos años? A ver, quitando la residencia sobre todo de Ibiza, bueno, me pinchan en la mayoría de discotecas de Ibiza, pero en Space, un cierre, pinchando en el parking, con Cal Cox, Erin Morillo en su día y tal, que eso es pelos de punta. Si te tengo que decir un día donde más me sorprendí, o sea, quitando Sudamérica, es, como dices tú, es sangre caliente, o sea, son increíbles. ¿Qué voy a decir? O sea, todos los DJs lo decimos. Pero el día que más me he sorprendido en un club fue la primera vez que pinché en Japón, en Tokio, que pinchaba en la sala principal de WOM, que es la discoteca más conocida de Asia. Viene a ser el Space o sea, la más galardonada, más de nombre de toda Asia, así de toda historia. Pues pinchaba en una fiesta Space junto a Derrick May, mítico del techno. Y éramos 4 y yo, que estaba Hito también, y un Hito también, y un DJ de residente de ahí. Y por circunstancias del equipo de sala y de artista invitado y tal, al final solamente pinchaba yo y Derrick May. Yo 4 horas y Derrick May 4 horas. Y mi manager de ese momento, Mar Jimeno, me acuerdo que yo abría sesión y le pregunté, él ya había ido ahí a One Talk, la gente, ¿a qué hora llega la gente? Creo que pinchaba de 10 a 2, creo que era el horario. Digo, porque a lo mejor voy a estar una hora sin gente, tal y cual. Me dice, no. Me dice, vas a flipar. Y eso que era mi manager, era el booker de Space en ese momento, Margemeno, y había ido por todo el mundo. O sea, hacía line-ups de Space. Y me dijo, no, vas a flipar. O sea, me vas a flipar. Y la verdad que flipé. O sea, nunca mejor dicho. Empecé pinchando, me acuerdo, tracks así de Andrés, Moody Man, cosas así súper lentas. La sala se llenó en media hora, una sala enorme con un sonido increíble. Y era mezclar un track, meter el bajo y los japoneses, pero como si fuera, no sé, algo exagerado. Posiblemente fue el día que más me sorprendió en mi vida. El público de WOM Tokio fue algo para llorar, o sea, increíble. Brutal, brutal. El público asiático, la verdad que también los pocos artistas que he tenido la oportunidad de hablar y que han actuado por allí, Cristian Varela, DJ Nano, también coinciden en esto. Me parece una cultura súper
No, no, tranquila, no. súper tal, Yo, pero luego son los fiesteros de yo, AUPA. yo lo comentaba con John Randall, por ejemplo, que era socio de Intec con Calcox, el que le lleva el sello de Calcox, que hemos pinchado en otras salas, en Vision Museum se llama, creo, que en Asia, en Tokio, por ejemplo, me pasó en Singapur también. Si vas a una fiesta, como diría yo, porque claro, esto es como todo, no es lo mismo ir a, no sé, en Ecuador, a una discoteca de por ahí, que ir a los beach, por ejemplo, son fanáticos, siguen ahí el rollo. Pues en Asia, si vas a un sitio donde es potente, como si fuera Ibiza Space o un DC-10, son fanáticos, 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 fanáticos. Es una, no sé, la verdad que uno de los mejores recuerdos que he tenido en mi vida sería en Tokio, sin lugar a dudas. Oye, Javi, vuelvo a Too Many Rules, ¿vale? Porque es que como nos vamos enrollando y al final te veo dicharachero, a mí tampoco hace falta que me des mucha cuerda para ponerme a sacar Yo, yo, cosas. yo es que hablo mucho, me encanta comunicar. Y yo quiero preguntarte, porque claro, he estado mirando un poco para, pues, para encaminar también un poco sobre las preguntas sobre tu sello y tal. Mucho artista internacional. ¿Cuáles son las nacionalidades que más abundan de los artistas que has sacado temas contigo? Pues mira, al principio era una cosa que miraba mucho. Tengo gente trabajando para el sello, está Mónica, que es la label manager, que me ayuda con todo. Y desde un principio he querido, aparte de sacar, o sea, esto es bien sencillo, te lo voy a decir un poco la estrategia primera a nivel musical, a nivel zonas. Era un sonido quería que Too Many Rules representara mi sonido, ¿me entiendes? Particular. Y claro, buscábamos buena música de ese sonido, o sea, que yo me sintiera reflejado y, por supuesto, algún nombre. Pero al fin y al cabo, antes de todo, o sea, si un artista grande me enviaba que no era sonido, no lo queríamos. Claro, los artistas grandes, pues podía ser uno de Italia, de Inglaterra, de América. Y al principio sí que lo mirábamos mucho porque nos dimos cuenta que nos mandaban música, bueno, nos manda música gente de la India, gente de Israel, gente de Finlandia. O sea, te diría que hay bastante música de gente, de artistas italianos, así haciendo recuerdo, pero es que hemos sacado de por todo, de gente de Nueva York, gente del oeste de América, de Miami, Sudamérica, un montón, de Europa. No te sabría decir de cuál hay más, sinceramente, no lo sabía. A veces he pensado hacer un recopilatorio de artistas latinoamericanos, pero que va, al final todo el mundo es bienvenido. Mira, hemos tenido unos artistas, se llaman Spangleman, al principio, que nos enviaron los demos en japonés. Y claro, lo único que había que hacer clic, a ver si no era un virus, y se lo cogí. Me encantó el track, no eran conocidos, y se Adentro. lo cogí y para adentro. Sí, sí. ¿Has tirado, puedes decir algún nombre de algún artista con un poquito más de reputación a nivel internacional que te haya mandado promo y no le hayáis publicado? Por respeto y porque me lo envió el manager. Uf, no, lo tengo que decir así de una manera para que no suena. Por respeto y porque lo conozco, el manager, un manager así muy conocido, me envió. En ese momento era número uno de Beatport general, un track suyo con otro artista, una coproducción, un tema que repegó, que te digo el tema, ya sabes el artista, pero. Y me lo envió justo en ese momento. Era número uno Beatport a lo mejor durante mucho tiempo, a lo mejor 5 o 6 semanas, o sea, pelotazo. Y me envió 4 tracks, no 2 ni 3, 4 tracks. Y me dijo para hacer EP. Y sinceramente, lo escuché con todo el alma y todo el cariño, pero le dije que no. ¿Cómo Y de, afrontas, cómo lo afrontas entre conocidos, por supuesto? Porque esto es como decir, oye, que no te invito a mi fiesta de cumpleaños entre dos a buenos ver, amigos. yo creo que todas las personas nos equivocamos alguna vez, está claro, yo el primero, no con la música, con todo. Hay gente que se lo toma mal, tanto artistas directamente como a lo mejor un manager o tal. Y gente que se lo toma bien. Hay artistas, tengo un artista pequeñito, pequeñito que se llama Vito, que saca mucho en el sello, ha sacado 2 varios y ahora saca un EP. Es un artista nuevo, que es un talento, es de Ecuador, si no me equivoco. Si me equivoco, pido perdón. Y toca el piano, o sea, es un músico. Y el chico, la verdad, que me enviaba y no se lo sacaba, y no se lo sacaba, y no se lo sacaba. Incluso muchas veces no le hemos contestado, porque llega el email está de demos hasta arriba, y es una cosa que la gente a veces no entiende, pero llegan demasiados demos y a veces se nos pasan, ¿me entiendes? Y contestar, pues, y al final este chico ha enviado, y ahora ya saca EP y todo, o sea que al final y al cabo hay que
hay que aceptar el decir que no, que acepten un no y que acepten un sí y que yo diga un sí y sea un sí. Es que al final son decisiones, no sé. Sí, sí. Es un poco complicado. Si es un artista grande, amigo, es que no te puedo decir nombre. No, no hace falta, por supuesto, mantengamos la confidencialidad, pero Yo, es curioso de saber esto, vaya. por ejemplo, la primera vez que me envió DJ Sneak, que ha sacado 2 EPs en Too Many Rules, el primero creo que fue un WhatsApp y me pasó el link o me mandó un WhatsApp y luego un email y me mandó 7 tracks. ¿Y qué te voy a decir? Sneak siempre lo he seguido, me gusta su música, le hubiera cogido los 7 y le hubiera hecho 3 EPs. Cogí 2, ¿me entiendes? A veces encaja y a veces no encaja. Lo que sí que hay alguna artista muy grande que no lo hemos sacado y incluso que tengo relación con ellos, he trabajado en Space o eso, porque no he encajado en la música, al fin y al cabo es música ante todo. No, sí, además me parece completamente respetable. Mi último invitado que fue Chus, ex integrante de Chus y Ceballos, no sé si has podido ver la entrevista, él lo cuenta que para su nuevo proyecto Redolent Music prima la calidad musical por encima de todo. Aparte con Chus, que tengo muy buena relación, tanto amistad como colaboraciones, que hemos hecho remixes, tanto en Too Many Rules ha sacado él como yo en estéreo, un remix que le hice a Melee y a él, a Chus y Ceballos. Chus sí que lo tiene claro. En eso creo que nos parecemos bastante, ¿me entiendes? Hemos hablado muchas veces. Si algo no le encaja, pues no encaja. Pues no encaja y está abierta la puerta para otro track en que encaje, ¿me entiendes? Eso siempre, puerta abierta. Yo me aprovecho aquí por si alguno escucha de habla hispana o entiende español, pedir disculpa que no contestemos o que algunos demos se nos pasen, porque incluso con Chus una vez hicimos un chat en mi Instagram, un live de estos, y lo hablamos. A veces no hay tiempo para todos los demos y es una pena, la verdad. Doy las gracias a que la gente mande a Too Many Rules y confíe en la marca, pero a veces que no hay tiempo real o por circunstancias, ¿no? Y que vuelvan a enviar, es lo que siempre digo, vuelvan a enviar, que al final, como el chico que hablaba antes, si es buena la cosa o si encaja, encaja. Eso lo decía Cristian Varela con su sello Pornographic. Ahí intentamos responder la medida de lo posible, pero si ves que no hay respuesta, tú sigue. Mira, yo hay mira, con Cristian, que por cierto hemos trabajado y hemos pasado muy bien, hay una cosa que siempre digo, incluso algún artista conocido mío, ¿me entiendes? No te hablo amigo, intento que todo vaya al email de demos, que lo lleva Mónica, que yo lo voy revisando, porque si no, al final, es una cosa que lo tengo que decir, al final no vivo, ¿me entiendes? Si yo contesto cada día a todos los demos y me mandan, aparte de email de demos, a otros emails que tengo de promo, de agencia, tal, mandan por todo, la verdad. Y en Instagram, y me mandan por Facebook, y me mandan por Twitter, no puedo dedicar. O sea, yo dedico mi vida a la música, está claro, pero todo el día a los demos, porque tengo que hacer música, porque tengo que estar con mi equipo de manager, ¿me entiendes? Organizando, me tengo que ir a jugar al pádel también. O sea, tengo que vivir y por lo tanto lo que intento con amistades, con conocidos, con artistas grandes es que vaya todo al email de demos y ahí intentar ser lo más eficiente y si interesa siempre pedimos, hay un email que se reenvía, son 3 semanas de exclusividad, en esas 3 semanas contestar para cogerlos. A veces contestamos al día y a veces hemos firmado cosas que han llegado hace 4 meses. Pero bueno, cuando toca. Eso a mí como artista me ha pasado durante muchos años, enviar a sellos... enviado a Defected o a 2020 Vision, que era un sellazo de esa época, y han tardado un montón en contestar y al final he sacado el EP. Paciencia y seguir. Mira, eso te quería preguntar, la otra cara de la moneda. ¿De qué sellos han tirado a Javi Bora? Cuéntanos. Que no he sacado y que he querido sacar. Justo, que has mandado demos y que no ha habido manera, vaya. A ver, de un sello donde no lo he intentado demasiado, pero siempre he querido sacar, desde hace tiempo también, ya no solamente por el éxito que ha tenido mucho éxito, sino porque el artista lo seguía cuando no era tan conocido, es el sello principal de Jamie Jones, Hot Creation. A mí hay un amigo mayor, Cameloman, que antes hacíamos música, me gustaba el groove que sacaba en esa época, y claro, el sello es enorme y aparte me gusta, muchas cosas que saca me gustan. Pues lo he intentado varias veces y no ha salido, lo que pasa es que sí que en este caso, a veces no me ha contestado, pero la mayoría me ha contestado, incluso a veces me ha dicho lo voy a probar y tal. Y sí, me ha tirado para atrás, lo tengo que reconocer. También hay otros sellos donde he querido sacar toda la vida, que es Classic Music Company, el sello de Luke Solomon, que es sellazo house que siempre me ha encantado, que no lo he probado, pero como lo está llevando también Defected y al final es la decisión de Luke y esto, con Defected y he enviado Defected,
Pues me han dicho de sacar al cabo de meses, que es el que lo cogen para sacar EP, un EP mío en Classic Music Company, y yo en ese transcurso de tiempo haber firmado esos tracks con nuestro sello y llevarme ese bajón. Es una anécdota, pero bueno, al final y al cabo, y luego hay otros sellos como Rob Soul, que siempre me ha encantado, el sello de Phil Weeks, y envié por Facebook y me lo cogió al momento, o sea, y ese caso 6 EPs. Es un poco lo que hablamos antes, insistir, tampoco ser pesado, ¿me entiendes? Sí. Pero hacer buenos tracks, buenos trabajos, creer en esos tracks y presentarlos. Javi, bueno, esta pregunta es un poco, oye, Too Many Rules, porque yo sé que tú tienes un diseñador gráfico para Too Many Rules, se me parece mucho los diseños de Too Many a los de Hot Creations, ahora que has sacado el tema de Hot Creations. Pues mira, te voy a decir cómo fue la historia. Yo tenía una marca que se llama Jazz Groove, la tenía muchos años, haciendo programas analizados con la radio, he hecho fiestas en Mallorca, en Nueva Zelanda también hice fiestas, y iba a tirar por esa marca en un principio, Jazz Groove, con una idea súper simple. Y en un viaje con mi agente de Nueva Zelanda y Australia, siempre estaba yo con lo de too many rules en inglés, hablamos en inglés, no hablan español, y siempre como en Australia, ahora no tienen tantas reglas con esto que hay, pero antiguamente había muchas reglas, pinchados en festivales, había policía con perros, una cosa un poco así diferente, como muy, muy, muy controlada. Siempre decía yo, tú me rules, y hablando de la vida, de X, de la vida, de la libertad, sexo, etcétera, 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 siempre decía, joder, tú me rules, y fue ahí como, ¡pam!, lo sacamos. Y tenía relación con la diseñadora, una relación, y me di cuenta, mientras hacíamos el proyecto, me enseñó los pinturas que hacía, o sea, cuadros y tal. Y claro, salió de ahí. Yo quería, la idea que era, mi idea de un principio era hacer caras de diferente tipo de gente, ¿me entiendes? Gente ejecutivo, gente seria, gente de fiesta, gente, etcétera. Incluso luego se ha ido evolucionando y son casi monstruos. Y salió la idea, lo pintó y sí, a lo mejor puede haber un parecido, pero la idea fue ahí para representar. En un principio hicimos un banner antes de las portadas que eran mucha gente, era en blanco y negro, que si miras las redes sociales de Facebook o Instagram, creo que es la primera imagen que sale. Y iba a ser en blanco y negro y así. Pero al final la diseñadora tiró por ahí, por colores. Hay que decir que Hot Creation no son caras siempre, es un poco diferente, sí, luego sí. El bordado y tal. Tiene un aire, hay otros sellos que igual. Y sí, se parece un poco, al fin y al cabo todo está inventado, pero bueno, se ha hecho con cariño. A mí sí, era pero curiosidad. La idea era representar las diferentes caras de la sociedad, porque yo lo veía como que no todo tiene que ser, a lo mejor es un poco mi película en mi cabeza, fuera de la música. No todo tiene que ser, en mi sentido, todo el sistema, todo igual, esto es bueno, esto es malo, ¿no? O sea, yo he conocido gente maravillosa que no ha tenido dinero o que tiene un aspecto muy, muy dejado y a lo mejor es más educado, más limpio de alma que una persona que no, o al contrario, o alguien muy arreglado. O sea, era un poco en mi cabeza, a lo mejor esto es muy personal, de que demasiadas reglas, demasiado de todo, y hay que disfrutar y dejar, vivir y dejar vivir. Es un poco eso, el sello es un poco eso. Y entonces era un poco exponer, en la música está claro, al final es música y es Javi Bora, ¿me entiendes? Sonido Javi Bora, para mí, Too Many Rules. Pero a nivel gráfico, con la suerte de conocer a esta ilustradora tan buena, Sicar, que la verdad que me encanta, era exponer eso, la sociedad, como que no todo tiene que ser igual. Y luego, lo que te decía, Too Many Rules 3.0, que es lo que venía ahora antes de la pandemia, eran los eventos, hemos sacado merchandising y eso. Y sí que a nivel producción hay una idea, la verdad que muy chula, que es jugando con esto, con las caras, con una temática. Eso te quería preguntar, Javi. Es que me vas leyendo las preguntas, tío. O sea, no sé cómo lo haces. Te lo veo por aquí abajo. ¿Qué previsión, qué intención tienes para las fiestas de Too Many Rules? Porque sí que sé que es una cosa que quieres hacer, que estás trabajando en ello para a partir de que te den luz verde. ¿Qué podemos esperar de las fiestas de tu sello? ¿En qué sitios? Para empezar por España y en España, tanto Islas Canarias, Baleares como en la península, ¿por dónde quieres empezar? Aquí me tiras de la lengua, ¿eh? A ver, si todo va bien, vamos a empezar en Baleares. Te lo voy a dejar así, directamente, en Baleares.
hay algo ya. Es que cerrado hoy en día, a no ser que me digas una fecha en Tulum, una fecha en Australia tal, sabes que está todo al aire, ¿me entiendes? Justo, pero Pero no, si ya no todo... de cosas que tengas ya, sabes, o sea, que sepas que vas a cerrar o que tengas cerradas, pero un poco cuáles son tus inquietudes, tu perspectiva, Vale. justo. Bueno, tal y como está ahora, post pandemia o saliendo de la pandemia, esperemos, es comenzar por Baleares. Hay hablado para hacerla en 3 países. Hay que decir que de los 3 países, varias de las fiestas serían en discotecas top, de 2 países top. Y la idea, bueno, voy a intentar trabajar con algunos artistas del sello. Sobre todo voy a cuidar el sonido del sello y la producción. La producción ya se hizo un trabajo a nivel visuales, a nivel producción del evento. Y es que no te lo podría contar, pues si no, sería como... Sí, un spoiler completamente. Voy a hacer un pastel, una tarta buena, y no sé, hay sorpresa, ¿me entiendes? Es la sorpresa. Pero la verdad que es que tengo unas ganas tremendas. Creo que, aparte de pinchar, aparte de X, la estabilidad está claro, de pinchar, trabajar, X, llámale dinero también. Lo que tengo más ganas es de que sigan haciendo el niño que se llama Too Many Rules, ¿me entiendes? Nació como sello, se estableció como uno de los sellos así más importantes a nivel house. Estoy agradecido, no a artistas grandes que han pinchado los tracks habitualmente, sobre todo Solardo, Calcos y tal, sino a la gente, estos mensajes siguen llegando, tanto de las imágenes y tal, y lo que ya, lo siguiente son las fiestas, ¿me entiendes? Y las quería hacer con mucho cariño. Ya empezamos, en abril empezábamos en Baleares a hacer fiestas, ya están cerradas, claro, creo que era el 9 de abril. Y nada, eso, es que no te puedo contar mucho más. Van a tener producción, van a tener imagen, van a tener mucho cariño y buena música, sobre todo. Eso tengo más claro que yo, como te lo digo, ya tengo mis sonidos de hace años. Yo lo llamo house. Muchos me dicen Ted House y yo estoy abierto a todo. A mí, en Minimal House, llámale como quieras. Pero sonido con groove Mucho y groove, eso es. sobre todo que la gente venga a los eventos de Too Many Rules y se lo pase bien. O sea, quiero que la gente se lo pase bien. Que creo que es una cosa que, no te digo que se ha olvidado la música electrónica, pero sí que, por ejemplo, de Ibiza ha cambiado en estos años, se ha hecho muy masivo, a veces muy intenso. Quiero que la gente se lo pase bien, que haya color, ¿me entiendes? Y que, como dice el nombre de las fiestas o de la marca Too Many Rules, que vengan, no digo que se pase las reglas, porque hoy en día la verdad que estamos con las reglas, las tenemos aquí, pero un poco que se sienta libre en los eventos, ¿me entiendes? Y se pase bien. Sobre todo que la gente se lo pase bien, es lo más importante de la vida y sobre todo la pandemia nos lo ha hecho ver. Al fin y al cabo es el amor, llámale amor, divertirse, es lo más importante que hay, no hay nada más. Yo me divierto con la música, me divierto con mis amigos haciendo deporte, con la familia y hay que disfrutar. Y mira, con el sello mira por dónde, demasiadas reglas, demasiado todo. Vamos a disfrutar y en los eventos eso, que la gente disfrute con buena música y alguna sorpresa a nivel visual, a nivel producción, que la tenemos ahí ya no cocida. Con esta pandemia lo tenemos más que cocido, está todo preparado. A ver si podemos ya exponerlo y que la gente disfrute de las fiestas. Interesante. Javi, bueno, ya sabemos que todo esto es trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo, pero tú cuando empezaste con Too Many Rules, ¿esperabas que se encontrara el sello a día de hoy donde está? Bueno, te voy a ser sincero. En el 2000, si no me equivoco, 2007, monté un sello con ilusión y no me funcionó. Por eso hablamos de los demos y de muchas cosas. Sí. La vida te va dando oportunidades. Si quieres algo, ves a por ello e insiste. Intenta mejorar, intenta ver tus pros y tus contras, mejorar día a día. Y si quieres sacar música en un sello, insiste, sé educado, haz lazos, ofrece buena música, buena imagen. Si quieres hacer un objetivo en la vida, insiste, trabaja duro y al final salen los resultados. Pues monté el segundo sello Too Many Rules hace 3 años más o menos, tardé un año en montarlo, fue muy premeditado y claro, yo no pensaba que iba a estar entre los 20 mejores sellos según Beatport en ventas o en notoriedad del mundo house, no lo había pensado, pero sí que te digo que había una estrategia con una serie de puntos y se han cumplido todos, la verdad. Por supuesto, a superar las expectativas. Pero yo creo que al fin y al cabo la suerte se trabaja. Sí, Está claro, se busca, está claro. Está claro que hay que estar en el momento adecuado, pero hay que trabajar. Y entonces Too Many Rules se le ha dado mucho amor, se le sigue dando mucho amor. Cuidamos la música, cuidamos la imagen,
cuidamos, como hemos hablado antes, la promoción a tope, o sea, vamos a tope todo el equipo, está claro que se puede mejorar y a todo no se llega, pero sí, me ha sorprendido, claro, me ha sorprendido y me sorprendió también ser residente oficial de Space Ibiza, tanto la discoteca, la mejor discoteca del mundo y tanto World Tour durante 7-8 años, pero al final y al cabo tengo gratitud por cosas buenas que han pasado, otras no han pasado, pero mucho trabajo. Yo he tenido que dejar muchas cosas para conseguir cosas con la música. He perdido parejas, que en su momento a lo mejor las he querido, he perdido bodas de familiares, navidades, me he tirado 8 navidades trabajando en la otra parte del mundo, en Australia, y sí, he dejado de unas cosas para conseguir otras. Por lo tanto, tengo una idea, que es vivir de la música, disfrutar de la música, y eso requiere, como todo, si haces una cosa no puedes hacer otra. O sea, al fin y al cabo decido levantarme pronto, tener una vida sana, pero dedicada a la música. Y bueno, con Too Many Rules pues igual, se ha apretado todo lo que se ha podido, disfrutando, y sobre todo lo que más me gusta es el transcurso del tiempo, que se ha ido disfrutando, que creo que es lo más importante. A lo mejor en algún momento de la vida piensas en el resultado solo, es como el fútbol, oh, han ganado, sí, pero también mola el jugar y el pasárselo bien, y con Too Many Rules se disfruta mucho, y por eso te digo, los siguientes son las fiestas, tengo muchas ganas de hacerlas, muchas ganas, muchas ideas. Y te tengo que decir una cosa, con Too Many Rules estuve un año, mi antiguo manager Dan, al cual estoy muy agradecido, me insistió para comenzar el proyecto. Me acuerdo de toda la vida, empecé a echar la publicidad en redes sociales junto a Mónica y otra persona que tenía trabajando en el tema de redes sociales, y me abrió el Messenger de Facebook un artista conocido medio, y me soltó una cosa que a veces, mira, curiosidades, no sé si escuchar la entrevista, me dijo, ¿cómo que montas un sello? No te va a funcionar si los sellos no dan dinero, son gastos, como todo muy negativo. Y la verdad, en el momento yo dije, joder, llevo una ilusión de un año, llevo una inversión de dinero grande. Y al final creo que esas cosas al final te hacen a empujar más, y sobre todo la gratitud de la gente. O sea, no tiene nada, ni char de Beatport, ni que lo pinche un artista. Ver que a la gente le gusta es precioso, la verdad. Pues sí, tienes toda la razón, Javi, la verdad. Y para ir cerrando, ¿vale? Porque tengo que ir cerrando, no me queda otra. Como te anticipaba antes de empezar, vamos a cerrar con algo que le haya pasado a Javi Bora en todos estos años de artista, que tú hayas dicho, pero madre mía, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viviendo? ¿Qué es esto? Bueno, mira que es una pregunta que la debería haber pensado. Pero bueno, te cuento una o dos anécdotas rápidas. Una es un poco extraña. Me iba a pinchar con la marca que Akuma de Space a Singapur, en Asia, y vivía en Barcelona. Y nada, cogí avión, hacía Barcelona-Qatar y Qatar-Singapur. Tuvimos tan mal vuelo, pero tú sabes las típicas películas de agárralo como puedas, creo que era que el avión se va de lado, o sea, un desastre. Se dice que contra más vuelas, al final, si vuelas mucho, tienes uno así. Yo uno así, escucho a poca gente que tenga un vuelo así, o sea, en plan que el avión tormenta y salga como para abajo, que tuve tanto miedo al llegar a Qatar que no iba a ir ni siquiera al vuelo, y que llamaba a mi familia para decir que me iba a bajar en coche de alguna manera desde Qatar hasta Europa y con barco. O sea, tuve el vuelo tan malo de mi vida que decidí, por mucho me gusta la música, dejar la música. Eso es una ¿No fuiste realidad. al bolo? No, espérate, porque tuvimos la suerte que con Space muchas veces íbamos un día antes por tema visados, o simplemente porque a veces se pierden los vuelos, las conexiones, o simplemente porque queríamos con el tour manager o etcétera quedarnos más días. Yo en ese vuelo lo hice solo. O sea, generalmente volaba y nada, nos asustamos tanto, la compañía, bueno, hubo retrasos, etcétera, nos dio hotel, etcétera. No, es una anécdota, la verdad, que un poquito así. Luego te cuento una rápida más graciosa y nada, decidí que no quería volar más. Es que fue algo, se fue los pelos de punta. No, me lo imagino. He tenido vuelos malos, me acuerdo bajando de Ibiza, viviendo en Ibiza, pinchaba en Palma de Mallorca en una fiesta de Underclub. Bajé un vuelo terrible, viento, un desastre, y estaba pinchando en la discoteca, me vino un chico y me dijo, tú ibas en mi avión, casi nos matamos. Y yo pensé,
sea, comparado con lo de Qatar es nada, es como lo de Qatar era ponerte en el balcón y con un dedo, ¿me entiendes? O sea, la verdad que fue un desastre y fue el único momento que decidí dejar la música electrónica, o sea, decidí no viajar nunca más. Pero bueno, ese miedo se me ha quitado, ¿eh? Tuve también con mi manager de ahí, de mi agente de Australia, un vuelo a Brisbane, que es un sitio que hay muchos vientos, la Gold Coast de Australia, y ese pasó, aterrizábamos y sin tocar subí al avión, aterrizamos y al final el último tocó, que era el último en teoría, tocó, el avión se puso como haciendo un caballito y luego para arriba otra vez, un desastre. Y luego una anécdota, la verdad que bastante diferente, en una discoteca de Mallorca, no voy a decir nada, me pasó, nada, pedimos, esto no hace mucho encima, por agencia lo típico, ese día pinchaba en digital, me gusta pinchar también con vinilo, pero bueno, no por X, 3 CDs Pioneer, la mezcladora, no me acuerdo del mezclador, llego a la discoteca a reventar, agosto, pero a reventar, llego ahí, todo fantástico, era la segunda vez creo que pinchaba en esa discoteca con ese nombre. Nada, llego ahí, llegué una hora antes, me tomo algo así con los amigos, tal, me voy a poner a pinchar, hay 2 CDs, no se hizo prueba de sonido ni nada. Digo, bueno, se pincha con 2 CDs, no pasa nada, no se caen los anillos, correcto. Estoy pinchaba 3 horas, de la cabina se van, bueno, el DJ residente que era el que se encargaba, estaría a su bola, agosto, tal y cual, me quedo solo con amigos, con amistad de la discoteca llena, y un CD que se empieza a parar, pero que se empieza a parar que no va, o sea, que no va, que el CD no va, se desenchufa tal, que me quedo con un CD, con la discoteca llena, la discoteca no 800 o con 1000 personas, con un CD que no viene nadie, yo llamando por teléfono agachado al residente de la sala, que no viene nadie, y nada, ahí ese día fue de los días que más he sudado en mi vida, el CD encendía y apagaba, una cosa muy rara, pues nada, lupeaba rápido, mezclaba 5 segundos y pinchaba. Y tengo que reconocer que no se pudo arreglar nada, era a lo mejor, creo que pinchaba de 4:30 a 6:30, de 4:30 a 7:30 o de 4 a 7, una cosa así. Fue un fiestón, pero de una manera, la verdad que esa sesión si se graba, bueno, me retiran del mercado. Y la verdad que con el chico este, el residente, tuve una charla, sigue siendo conocido mío y me llevo muy bien con él. Y la verdad fue una anécdota bastante, pero bueno, se sacó. Mis amigos, había amigos de jockey detrás, se reían, la verdad que se reían, pero bueno, hubo fallos, muchos fallos, hice lo que pueda. Pero la verdad que fue un momento bastante peculiar. Hombre, la salvaste la sesión prácticamente con un CDJ o lo que... Sí, lo que pasa que es difícil. Bueno, hice un desastre. Mejor no lo digo porque había momentos que no se podía ni mezclar, que había con un CD cambiar de canción. Imagínate con 800 personas yendo de DJ invitado, una sala no tan grande, no tan conocida, la gente espera. Y encima jugando en casa, como era Mallorca, vaya. Y jugando en casa, o sea, lleno hasta los topes. Me acuerdo porque era agosto, típico calor. Pero bueno, al fin y al cabo son anécdotas. Las cosas del directo, ¿no, Javi? Y la última anécdota, que esta sí que es buena, ahora me he acordado. Mira que es una pregunta que haces, yo me enrollo un montón. Me fui a pinchar por primera vez a París me llevó una agencia que me vio tocar en Barcelona, antiguo danzatoria grande. Y yo no hablaba apenas inglés, esto hace mucho tiempo, yo tenía 20 añitos, me iba con los vinilos, que ya pinchaba y tocaba percusión, pues me iba a pinchar. Llego ahí, la discoteca se llama Vinyl Club, que ya no existe en París, y me recoge en el aeropuerto una señora mayor, bastante mayor, con un hombre mayor, nada de pinta de música electrónica ni nada, con un cartel, mi nombre mal escrito para empezar, que no sabían hablar, bueno, español nada. ¿Cómo habían puesto tu nombre, Javi? Junto y boda, creo que era, con D y juntos, o sea, un desastre y con rotulador, o sea, nada, si te hablo hace 20 años. Y llego y no sabían hablar, pero nada inglés. Yo sabía un poquito, chapurrear, claro, aquí con los extranjeros, nada inglés, nada. Me llevaron a su casa, es una cosa súper extraña, que yo pensé, aquí me han raptado, y me dieron de comer, me acordaré de toda la vida. Me dijo, no, luego viene Frank, que era mi manager, mi agente para París, el primer vuelo que hacía con ella, y te llevará al hotel, y me hicieron de comer, me dijeron carne, que no entendían qué era, yo decía carne, beef, lo que sea, no entendían nada, y me hicieron de comer, me acordaré de toda la vida, tripas con tomate. Lo pasé fatal, sí. Gusta la castería mucho por ahí, eran como la castería de tripas y de todo eso, y lo pasé fatal.
La verdad que de ese bolo me acuerdo bastante. Brutal, brutal, brutal. La verdad que vaya Imagino que anécdotas que flipaste. te he contado, ¿eh? Sí, se te cuento buenas. A mí es que me encanta preguntaros estas cosas porque sois, o sea, sois personas que viajáis mucho, mucha cultura, mucha gente, os tienen que pasar cosas raras. A mí me Sí, no. encanta. No, la rara que sí te habrán contado o que sabrás es eso, que te dejan en el aeropuerto un montón de horas. Me dejaron un bolo que me iba a pinchar a Egg London, el after party de We Are Festival. Me voy al aeropuerto de Londres, no me viene a recoger nadie y no me viene nadie, ni contesta, ni nadie, ni la de la agencia, nada, o sea, nadie. Mi parte sí, pero la parte de promotor no. Y nada, que al final empecé a llamar a los DJs que pinchaban conmigo. Pinchaba Richard Metz, George Privati, no me acuerdo quién era, Dani Tenaglia, que no tengo en contacto. Y George Private me coge el teléfono y me dice, oh, no, yo estoy en un hotel a no sé cuánto de él y que tampoco me vienen a recoger. Y pinchaba él a mitad de camino, antes de Richard Metz o algo así, yo antes de él. Al final terminamos pinchando los últimos mano a mano media hora. Y nada, al final fuimos andando el vino desde su hotel hasta mi hotel, que no dejaban entrar, no sé qué historia, bueno, un cacao. Y de ahí, pues amigos, yo el privado y yo amigos, desde ahí amigos. Es la cosa buena que tienen los estos. Bueno, Javi, yo con esto te despido. La verdad que ha sido un placer charlar contigo. Para variar en Crossfading Invites, voy a tener que empezar a plantear las entrevistas de 2 horas porque se me quedan cortas, es tremendo. Así que nada, espero que le guste a la gente, espero que hayas estado a gusto y para mí ha sido un auténtico placer poder contar contigo, Javi. Muchas gracias. Nada, un placer grande. Sigue con este proyecto que la verdad que es bonito. Me gusta, la verdad que me gusta mucho. Muchas Y gracias. gracias por tu tiempo, por la hora y media creo que ha sido. Muchas gracias. No pasa nada, Javi, encantado, un placer. Venga, hasta luego. Chao.